Apreciados hermanos, un gusto saludarles. Estamos contentos porque tenemos un tiempo que el Señor nos dio para poder compartir su palabra en esta presentación. Deseo de todo corazón para que podamos inclinar el rostro allí donde estamos para que el Señor pueda dirigir con su espíritu el estudio de este momento. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos porque nos das la vida y nos das la oportunidad de poder allegarnos a tu palabra. Y esa palabra tuya tiene vida, tiene poder, tiene sabiduría. Por eso pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento para comprender esas verdades preciosas que tienes registrado en la Biblia. Te agradecemos por las personas que están escuchando y también por las personas que escucharán a través de otros medios. Ruego en esta hora que tus santos ángeles estén alrededor de nosotros y también que tu buen espíritu nos guíe a poder conocer tu palabra. Pedimos todos estos favores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, queremos presentar un tema controversial, un tema que para muchos quizá no debería tocarse, pero que es tan abarcante este tema que quizá aparentemente no toca la Biblia el asunto del deporte, el asunto de la práctica deportiva que afecta a todas las iglesias y también al ser humano, porque nosotros somos seres sociables y podemos también conocer las experiencias que cada uno ha tenido con relación al deporte. La Biblia presenta de manera sencilla, pero es una práctica que ha permeado no solo la sociedad, sino la iglesia, porque no somos ajenos nosotros a las prácticas que se hacen en la sociedad. La iglesia también participa de ella. En el libro de Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39 dice así: Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Satanás es un enemigo astuto y el diablo sabe que en los eventos más importantes de la historia del pueblo de Dios, él tiene que estar alerta para que el pueblo no entienda ese evento que está viniendo, esa verdad presente que ellos tienen que vivir, la experiencia para la cual el Señor los ha llamado. Entonces, el enemigo de las almas de Dios, sabiendo que esto es de vida o muerte, él teje estrategias para poder adormecer la mente del pueblo de Dios. En el tiempo de Noé, como dice aquí la Escritura, él utilizó 3 métodos, 3 prácticas: comer, beber y darse en casamiento, las relaciones sexuales. En el tiempo de Noé, la gente fue amortiguada, fue drogado con estas 3 prácticas que son parte de la vida: el comer, el beber y tener relaciones sexuales. Ellos, en el momento cuando escucharon el mensaje de Noé, estaban conscientes que el mensaje de Noé era verdad, aunque era en contra de la ciencia, en contra del pensamiento de aquel entonces, pero estamos seguros
que el diablo conocía y sabe cómo podía manejar a los extremos el asunto de comer, beber y casarse. Entonces, la sociedad más glotona y también disipada y también inmoral fue la generación de Noé. Ellos escucharon el mensaje, escucharon las advertencias del Señor que estaba sobre ellos un gran acontecimiento. Pero ellos fueron embobados, fueron entenebrecidos sus mentes a través de la comida y de la bebida. Ellos no entendieron hasta que Noé entró en el arca y estaban perdidos. Pensaron que eran más inteligentes que Noé, pero quedaron destruidos. Ahora el apóstol Pablo, dirigiéndose en la carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, nosotros podemos ver algo también que ocurrió con el pueblo de Israel, que está registrado en el libro de Éxodo capítulo 32. Pero no voy a ir a ese capítulo, sino me voy a referir lo que Pablo les hizo recuerdo a los hermanos de Corinto, porque en Corintios, los hermanos de allá, los que vivían, eran también susceptibles a poder practicar esas cosas que eran algo común en cualquier sociedad donde hay bastante negocio, donde hay prosperidad. Y Corintio era un puerto que realmente tenía muchas cualidades para su prosperidad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, está hablando el apóstol Pablo diciendo: hermanos, no ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, pasaron el Mar Rojo y cruzaron al frente, que era el comienzo de todo ese desierto que ellos deberían atravesar. En el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a jugar. Muy bien. El comer y el beber estaba en la generación de Noé, como hemos mencionado. Pero el pueblo de Dios que salió de la tierra de Egipto, también en un momento se pusieron a comer, a beber, pero por sobre todo a jugar o a regocijarse o a alegrarse. Entonces, el problema de los hermanos de Corinto eran que podían dedicar no solamente malgastar el tiempo en la comida, en la bebida, sino también a jugar. Y los juegos que nosotros conocemos son una forma de amortiguar la mente, para que la mente pueda ser disipada y no podamos tener conocimiento del tiempo que nosotros necesitamos dedicarnos a las cosas eternas. Ahora, el pueblo de Israel, cuando llegó a ese instante, en el capítulo 32 de Éxodo, Moisés estaba en el monte, mientras el pueblo esperaba al pie de esa montaña, porque el Señor estaba entregando esas leyes, ese conocimiento, esa verdadera sabiduría que Dios quería compartir con su pueblo para que ellos sean instruidos en las verdades eternas, a fin de que ese conocimiento pueda traer no solo sabiduría, sino también el temor a Dios. Pero el pueblo,
al ver que Moisés demoraba, pidieron a Aarón que le hicieran los dioses en la que ellos creían. En esos 400 años, ellos fueron evangelizados y absorbidos por la cultura egipcia. Y la cultura egipcia tenía esa fama de poder ser la hegemonía mundial, y esa hegemonía mundial se podía reflejar a través de todas las costumbres que Egipto tenía en cuanto a la comida, a la bebida y también a la parte del deporte. Entonces, en esta presentación, lo que vamos a hacer es, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo judío estaba viviendo antes de que el Mesías viniese a esta tierra, cuando naciese en Belén de Palestina, el diablo sabía que un evento muy importante iba a ocurrir. Y ese evento es que el pueblo se prepare para la venida del Mesías. Pero para la venida del Mesías, el diablo dice, ¿cómo pueden estar conscientes ellos si nosotros no hacemos algo? Tenemos que hacer algo para que ellos no estén conscientes de lo que está viniendo como un evento tan importante, la venida del Mesías. Ahora, en Corintios, en el capítulo 1, Pablo está diciendo cómo está viviendo o cómo estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces, y no solo el pueblo de Israel, sino también el imperio griego, los helenos, en el cual la cultura griega estaba realmente teniendo tanta relevancia. El apóstol Pablo dice de que tanto los griegos como los romanos, que bajo esa hegemonía estaba la iglesia de Corinto y la obra del apóstol Pablo, el Señor dice a través de la inspiración, porque cuando Pablo y los que creían en el Evangelio de Jesucristo predicaban la cruz de Cristo, la sabiduría de la palabra de Dios. En el versículo 18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel rechazó al Mesías? Porque la cruz de Cristo, ellos no estaban preparados para entender que Jesús, el Mesías, vendría a morir. Estaba escrito en el Antiguo Testamento todos los eventos que ocurrirían mientras Cristo ejercía ese ministerio terrenal. Entonces, el pueblo griego, que era la potencia que estaba dominando el mundo, tenía la fama de la filosofía griega. Entonces, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hermanos, la filosofía, precisamente el término es amor a la sabiduría. Ellos amaban toda la filosofía griega porque era la esencia de su cultura. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo había sido afectada con ese asunto? Originalmente, el sistema educativo de Dios que dio al pueblo de Israel era sencillo, era práctico, era natural. Estaba diseñado para crear el amor y la fidelidad hacia Dios. Los dos grandes mandamientos eran el objetivo de la educación del pueblo de Israel. En primer lugar, amar a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y amar al prójimo como a ellos mismos. Ellos deberían tener entendimiento de la ley de Dios en sus corazones. Si Israel hubiese sido fiel,
Dios los habría bendecido tanto que habrían sido la admiración del mundo y hubiesen sido consultados con regularidad. Porque recuerdan ustedes cuando Salomón fue colmado de esa sabiduría divina, era realmente un ejemplo de la verdadera sabiduría divina, y la reina de Saba vino a consultar a Salomón porque la fama de Salomón había trascendido todas las fronteras y el mundo de entonces sabía de que había conocimiento y sabiduría en Israel y estaba expresado en la sabiduría de Salomón. Ahora, ese plan educativo de Dios era para que el pueblo de Israel sea la luz para todo el mundo, pero principalmente era para que preparase al mundo para la venida del Mesías, cuando iba a venir a través de una virgen a nacer en este mundo, y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo elegido de Dios no quiso aceptar esos mensajes porque el diablo entenebreció su mente. Por eso ellos apedrearon a los profetas, ellos se prostituyeron con ídolos, ellos languidecieron en Babilonia 70 años y finalmente, cuando Cristo vino, ellos rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Sería bueno que recuerde, mi apreciado hermano, de que después de los 70 años, ellos regresaron del cautiverio. Aunque no todos regresaron, un pequeño remanente volvió otra vez a Jerusalén. Pero ahora cuando regresaron, aprendieron la lección de no tener en sus corazones la idolatría para tener que adorar a esos dioses paganos. Sino ellos dijeron, no vamos a cometer el error de poder inclinarnos a los ídolos, a los dioses falsos. Ahora Satanás dice, no podemos continuar con esa estrategia de que los ídolos le han funcionado porque ahora aparentemente están vacunados, vamos a decir, para no caer en esa tentación. Pero al final del imperio medo-persa, porque las profecías de Daniel 7 y 8 nos dicen quiénes son los que iban a gobernar ese sueño de Nabucodonosor, tanto la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, estaba transcurriendo la historia. El imperio babilonio pasó a la historia. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia, pero tampoco ellos serían para siempre. Vendría el tercer reino, que era el imperio griego de Alejandro Magno, cuando él conquistó el mundo civilizado. Pero Alejandro Magno, según Daniel capítulo 8, murió súbitamente después de una borrachera de varios días y semanas. Y este general, tan poderoso para conquistar a los 33 años el mundo entero, no tenía la capacidad de dominar sus pasiones. Entonces, el imperio griego, ese imperio que adoraba la sabiduría de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, deberían ellos permear todas las culturas posibles a los que sometieron con esa sabiduría. Trataron de solucionar los dilemas morales de la sociedad usando la filosofía griega, una filosofía pagana. Aunque la civilización griega prosperó económicamente, su sistema de filosofía y educación falló al no poder producir una sociedad moralmente sólida, porque no pudieron cambiar el corazón y hacerlo realmente noble. No tenían el sistema divino de evaluar lo correcto y lo incorrecto, que para nosotros fue revelado a través de la ley de Dios y los 10 mandamientos. Ahora, la sofisticada cultura griega requería una colonización altamente desarrollada y una vida de ciudad, porque los griegos son los que enfatizaron la sociedad centrada o concentrada en las ciudades,
esa ciudad quizá muchos no eran con paredes y fortificaciones, pero estaban más interesados en la utilidad de la ciudad para promover la cultura griega. Los reyes griegos fueron conocidos por establecer grandes ciudades, colonizar y mezclar culturas juntas bajo los principios griegos. Al colonizar grandes ciudades con esa educación, con la filosofía, se retiró a la gente de las influencias sencillas y naturales del campo. Entonces se indujo a las cosas complejas hechas por el hombre y lo artificial, porque la gente del campo vive sencillamente así una vida rural donde ellos pueden desarrollar varios aspectos morales precisamente porque tienen el libro grande que es la naturaleza. Pero en la ciudad, entre cuatro paredes o en poblaciones aglomeradas, muchas cosas estaban preparándose para hacer fácil el trabajo del enemigo. Ahora, ¿qué pasó mientras eso ocurría con la iglesia judía? El efecto que la cultura helénica tuvo sobre la iglesia de Dios durante 400 años, los que hay entre Malaquías y cuando Cristo comenzó su ministerio, o Juan el Bautista más precisamente, comenzó a enseñar diciendo que el reino de los cielos se había acercado y el tiempo se había cumplido. Entonces, entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años de vacío que no había profeta. No hubo esos profetas que hablaran a la iglesia de Dios. Y la Biblia es por lo demás silencioso con respecto a la historia y a la condición de la iglesia durante ese periodo. Sin embargo, curiosamente, muchos de los mismos principios que los griegos usaron con la iglesia judía, los cuales resultaron en el rechazo terrible de Cristo, está siendo usado sobre la iglesia de Dios hoy para impedir que reciba la lluvia tardía o para que esté consciente del cierre de la gracia. Ahora, uno de los 4 generales que tomaron el control de la parte sur del imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, ustedes recuerdan, los 4 generales, porque Alejandro Magno no tenía hijo, no tenía descendencia, y los 4 generales se distribuyeron el imperio griego en 4 partes, así como está dicho en el libro de Daniel capítulo 8. Ahora, en la parte sur le tocó a Ptolomeo. Entonces empezó la dinastía tolemaica que regía desde Alejandría hasta Egipto. Este reino tuvo la mayor influencia sobre los judíos porque geográficamente correspondía a ese imperio, a ese poder. En esos 400 años, el imperio tolemaico, la dinastía de Ptolomeo, hizo el trabajo tan efectivo por el cual Satanás estaba trabajando. La estrategia tolemaica consistió en integrar la cultura griega en la vida judía de manera múltiple a través de su sistema educativo. Queridos hermanos, el sistema educativo divino, bíblico, era totalmente diferente a cualquier sistema educativo que se presente, porque no solamente era la educación, estaba relacionado la economía, el entretenimiento, las artes y los deportes que practicaban los griegos. Los judíos fueron atraídos por ese intelectualismo de los griegos y finalmente llegaron a estar cautivos por él porque era algo deslumbrante. Y eso es lo que atrae la mente de los jóvenes, porque la juventud judía era una juventud prometedora y talentosa. Era sin duda invitada a las escuelas de Alejandría y luego ya graduadas regresaban para enseñar en las escuelas judías. ¿Por qué ustedes creen de que Jesús no entró ni Juan el Bautista a ninguna de esas escuelas? Porque desea a todas las gentes, dice, si hubiesen estado ellos inscritos en esas escuelas, se hubieran desmoralizado, porque la cultura griega se estaba volviendo tan popular,
los judíos pensaron que era una buena manera de atraer un pensamiento fresco, así como en todas las iglesias a través de el intelectualismo espiritual dice un pensamiento fresco y nuevas perspectivas de la vida judía. El judío corriente estaba entusiasmada con el estilo de vida griego, porque el materialismo que ellos mostraban era realmente impresionante. Y la posibilidad de la riqueza reforzó la fascinación judía con el pensamiento griego y su cultura. Mientras tanto, el intelectualismo griego se deslizó dentro de Palestina porque la estrategia del enemigo era que ellos participaran de ese sistema educativo. Ahora, los sacerdotes judíos se habían hecho excepcionalmente ricos de las ofrendas que el pueblo devolvía, y esos sacerdotes se volvieron corruptos. Así como nosotros hoy vemos, la predicación del evangelio no se hace por convicción, sino por interés económico, por la parte financiera. Así que su principal propósito parecía ser el de ganar dinero y no enseñar la palabra de Dios. En 1 Timoteo 6:10 la palabra de Dios dice, apreciados hermanos, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Debido a que los sacerdotes eran esencialmente los jefes de la nación judía, controlaran el curso de su país de acuerdo con sus ambiciones y se hicieron presa fácil de las influencias helénicas que mejoraban sus oportunidades de incrementar su riqueza aún más. Y eso despertó en estos líderes judíos el amor al tener, el amor a los bienes materiales. Pero un principio económico más amplio iba a entrar en acción en Judea, el cual provocaría a todo el mundo, no solo a los sacerdotes, un cambio, pero por demás importante, porque el rey Ptolomeo hizo a cierto jefe judío de la recolección del impuesto desde Fenicia hasta las fronteras de Egipto. Ese judío, que finalmente fueron conocidos como los publicanos, entonces también nombró a sus propios compatriotas para que le ayudaran a poder recaudar los impuestos que pertenecían no solamente a los griegos, sino también posteriormente a los romanos. Pero esos hombres que eran amantes del dinero llegaron a disfrutar de la riqueza, mejoraron las condiciones económicas. Esta inversión en Palestina levantó gente de la pobreza a la prosperidad y cambió el curso de la historia judía. Porque el dinero, como hemos dicho, es la raíz de todos los males, puede cambiar el concepto fácilmente cuando hay semejante prosperidad. Porque la riqueza recién descubierta ayudó a convertir la admiración hacia los griegos en poder imitar. Los gustos judíos se volvieron más refinados. Deberían seguir siendo judíos, deberían seguir siendo el pueblo de Dios, pero con una mente griega. Entonces se interesaron en artes menos prácticas, en especial a la pintura. Volvieron sus casas más hermosas. Su ropa copió las modas de los griegos, pero se perdieron los sencillos hábitos y costumbres de los judíos diseñados para manifestar los fieles a Dios y separados de la idolatría pagana. A pesar de que no se postraron ante ídolos, fueron culpables de una nueva idolatría a los dioses de la razón, el materialismo, y de la moda como del deporte. Y fueron los mismos jefes judíos los que llevaron esa moda. Como en la actualidad, por ejemplo, los yuppies son ejecutivos de 30 o 40 años graduados en las mejores universidades con ingresos superiores al común de la gente, pero que ellos dominaban la tecnología. Ahora, esos judíos que participaban de la educación griega eran los que tenían el foco de la juventud.
Entonces tenían hábitos extravagantes y costumbres frívolas. Imitaron a los griegos en todo, desde el comer, beber hasta las modas, las finanzas y los deportes. Permitieron el vino, la música, el drama, el teatro y otros espectáculos que eran los que propusieron a través de la filosofía griega. Pusieron más importancia en hacer dinero que en los valores espirituales. Las modas griegas llegaron a ser costumbre en Judea. Ahora la juventud hacía ejercicio bajo sombreros griegos y hacía alarde del popular vestido provinciano griego por las calles de Jerusalén. Mientras el nuevo sistema educativo avanzaba en medio de la sociedad judía, así también lo hacía el correspondiente amor por la mundanalidad y la ganancia monetaria. Estos encantos atrajeron grandemente a la juventud, quienes rápidamente fueron atraídos a la disipación y a la lujuria. Queridos hermanos, a los griegos les encantaban las festividades. Por eso hay tantas fiestas, porque la cultura greco-romana trajo a nuestra sociedad para que nosotros podamos absorber y beber esa cultura que es la que desmoraliza a la sociedad. Ahora, algunos judíos importantes, familiarizados con la corte tolemaica, presenciaron e incluso participaron en las perversas orgías relacionadas con los días más festivos, porque pareciera que todas las festividades a los dioses estaban en todo el calendario del año. Esos líderes judíos descaradamente introdujeron en Jerusalén, incluyendo el vino, las mujeres bailando, la música pagana, el deporte que practicaban. Y el resultado fue que allí hubo menos interés en las fiestas que Dios había dado a su pueblo. Y estaban cambiando drásticamente los gustos por las fiestas griegas. Ahora, la parte más importante es la educación griega. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos estos asuntos? Porque algunos de los líderes judíos sabían que a fin de helenizar la iglesia judía, tendrían que controlar la educación de los jóvenes, para que los judíos pudieran llegar a ser lo más semejante posible a los griegos. Algunos de los judíos más influyentes conspiraron desvergonzadamente para helenizar en forma sistemática a los judíos a través de la educación y finalmente abolir la fe de sus padres en la palabra de Dios y en los mandamientos de Dios. El objetivo de estos líderes liberales fue la incorporación total de la cultura pagana griega en la vida judía y en sus costumbres. Cuando compartimos esta palabra de Dios, cada hermano debiera darse cuenta cómo están nuestras escuelas, cómo la iglesia se está mundanalizando, cómo la educación, no solamente con influencia griega, romana y pagana, hoy está permeando nuestro sistema educativo, no solamente de la iglesia adventista, sino también de las demás iglesias que hace muchos años perdieron el estar fundamentados en la palabra de Dios. La educación griega puso un gran énfasis sobre los deportes. Los revisionistas judíos incorporaron juegos, carreras de caballos, sesiones de luchas, concursos de todo tipo en las escuelas judías, a pesar de que la ley judía severamente se oponía a estas innovaciones. Hoy no somos diferentes. Las escuelas están con todas las canchas deportivas. Antes eran lugares donde se practicaban la agricultura. El suelo tenía un uso, pero por demás importante para poder mantener la economía de esos colegios. Hoy los estadios, las canchas olímpicas o las piscinas olímpicas o todos los tipos de
deporte son las que se han incorporado en la educación, no solamente de las iglesias o las escuelas cristianas, sino también en los nuestros. Uno de los sumos sacerdotes llamado Jasón introdujo los Juegos Olímpicos en Judea y construyó un gimnasio para este propósito en el corazón de la ciudad, cerca del templo de Jerusalén. Entonces la juventud judía acudía en masa a este santuario olímpico ubicado dentro de sus propios confines. Ya había Jerusalén participando de todo lo que los griegos podían pretender introducir como un fin de poder distraer a los jóvenes, de poder llamar la atención de esa juventud. Y entonces los maestros de los deportes, porque nosotros podemos decir, ¿no? ¿Qué es lo que más prosperidad trae? Ahora, quizá ya no es tan importante educar a los profesores, porque las normales, que son, por lo menos en Bolivia o en los otros países, son las escuelas de los profesores. Pero ¿dónde hay en estos tiempos la mayor atención? En los maestros de educación física, en los maestros que deben enseñar los deportes. Y fueron esos maestros contratados para enseñar en la escuela judía. Ese es exactamente como hoy está sucediendo. Los judíos llenaron el estadio. Incluso los sacerdotes descuidaron sus deberes en el templo para poder participar de esos juegos. Y cuando uno recuerda estas historias, porque tengo acá documentada, bueno, no solamente es algo que yo estoy diciendo así casualmente, sino que todo esto está refrendado con la historia. Ahora, los judíos, al apartarse de los principios de la palabra de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. No se tenía en cuenta el estudio de la palabra de Dios, menos los conocimientos de la profecía, de la escatología bíblica. Ellos no podían entender porque el asunto de la comida, el asunto de la bebida, la falsa educación, centrado en el placer, centrado en los deportes, anubló la mente de toda esa generación. Esa influencia de la cultura, la filosofía y el estilo de vida pagano había destruido tanto la vida de los judíos que cuando Jesús vino a ellos, ellos no entendieron. Estaba preparado la mente de esa generación para negar a Jesucristo, comenzando desde los líderes hasta los últimos. Solo unas pocas almas humildes reconocieron y dieron la bienvenida al Mesías. Incluso las masas que lo seguían a él diariamente buscaban un reino temporal. Hasta los discípulos que fueron reclutados por Jesús, no de esas escuelas, estaban permeados porque ellos siempre estaban pensando, cuando Jesús se reveló como el Mesías, ellos querían que sea el Mesías de ese reino temporal. Entonces, cuando Jesús apareció en la escena profética, la mente de ellos estaba completamente entenebrecida. Ahora, yo quisiera un poco quedar aquí porque quiero hacer la segunda parte con una introducción a un libro que se ha escrito sobre la educación cristiana de Sutherland. Y él dice una cita que lo puso de Elena White. Ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Apreciados hermanos, ¿qué educación es la que necesitamos tener y comprender? ¿En qué tipo de escuela necesitan nuestros hijos estar? La iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana y aquella que desarrolla y practica los principios de la educación cristiana, que está basado no solamente en la ley y los profetas, sino
fundamentalmente en los 10 mandamientos. Y cuando dice acá, ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, y es la verdad presente. El mensaje del tercer ángel, esa es la verdad. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 412. Se da por sentado que todos los adventistas del séptimo día creen que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Los dos son tan inseparables como lo son las raíces de un árbol, su tronco y sus ramas. Entonces, en este aspecto, el deporte juega un aspecto tan importante que hoy día nosotros necesitamos comprender a la luz de la Escritura. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el mundial tiene tantos adeptos y la gente invierte el tiempo? Porque sabe el enemigo que hay un evento grande que está por ocurrir. El cierre de la gracia, el cierre de la gracia. La lluvia tardía pronto se va a derramar. Y cuando estos eventos bíblicos ocurran, la hermandad va a estar desprovisto de la capacidad de entender ese evento, porque está embobado en todas las cosas que el mundo ofrece. No se imaginan, apreciados hermanos, qué ocurre en los países que están participando en el Mundial de Qatar. Apreciados hermanos, las iglesias, si se juega un sábado, la selección de ese país, las iglesias quedan vacías porque la gente está absorto en el mundial, porque es realmente tan atractivo como la droga para los jóvenes. Estando en esta condición, nosotros no podemos quedar indiferentes frente a una realidad. Hoy necesitamos comprender que la verdadera educación, la palabra de Dios, la ley y los profetas debiera seguir siendo la forma de poder preparar la mente y el corazón para el cierre de la gracia, porque Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Y nosotros no podemos cometer una tragedia tan grande que el pueblo de Israel cometió cuando ellos deberían haber preparado no solo a ese pueblo judío, sino deberían haber preparado a la humanidad para que cuando Cristo viniese como el Mesías, ellos puedan ser esos siervos fieles y prudentes para poder presentar una generación que pueda recibir al Mesías cuando vino a esta tierra. Pero trágicamente, Satanás cumplió su objetivo y el pueblo que estaba destinada para tener luz estaban en tinieblas. Así quisiera terminar. En el libro de Lucas, capítulo 4, la palabra de Dios dice claramente, cuando Jesús se presentó en ese momento, se reveló como el Mesías, como aquel que había cumplido lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, cuando ese sábado se presentó en Nazaret, cuando tomó el rollo del rollo del libro del profeta Isaías, dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero ¿quién entendía ese mensaje? Ellos pensaban que no eran ciegos, que no eran miserables, que no eran pobres, que no estaban desnudos. Ese mensaje era impropio, no para ellos. Está bien que vayan a predicar a cualquiera de ese tipo de sociedad.
ellos se creían santos, ellos se creían del linaje de Abraham, ellos con el nombre pensaban que era suficiente ser el pueblo de Dios. Hoy nosotros estamos en la misma tragedia y en la misma condición. Por eso es importante que tendremos la segunda parte de esta presentación, el deporte y el cristiano, cómo debemos manejar este asunto y cuán importante es que conozcamos a la luz de la palabra que este aspecto es un medio más que Satanás tiene para destruir la fe de los hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedir que podamos inclinar el rostro. Padre Santísimo, en esta hora te agradecemos porque hay luz en tu palabra. Podemos conocer a través de la historia cómo la iglesia judía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo fue engañado. Y nosotros, al repasar esta historia, podamos estar conscientes que hoy tenemos algo tan importante. Señor, danos esa sabiduría, danos ese entendimiento, danos la unción de tu Espíritu para que no cometamos otra vez esa tragedia. Te pedimos en esta hora sin merecerlo, rogándote que tú puedas darnos esa luz y esa verdad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, antes de despedirme, usted este mensaje puede compartir. Puede invitar a que otros más se suscriban a nuestro canal para poder seguir presentando estas verdades que son trascendentales para nuestra salvación. Que el Señor les bendiga y que el Señor les prospere en este día. Que el Señor les guarde.